amigos, amigas, ¿cómo les va? Empezamos esta serie de videos semanales, Ecos de la Palabra, con un comentario breve al Evangelio de cada domingo, empezando en este tercer domingo de Cuaresma, preparándonos para la Pascua. Vamos primero con el texto y después lo comentamos. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y los discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la vida es lindo hacernos preguntas, y si conocemos un poquito de liturgia, convendría preguntarnos por qué en este año B, en este ciclo B, en el que los domingos mayoritariamente leemos el Evangelio de Marcos, por qué hoy y los 2 domingos que siguen, vamos a leer el Evangelio de Juan. Alguno podría decir, bueno, es para poder completar los domingos, ya que Marcos es un evangelio más corto, puede ser. Pero este tercer domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el episodio de la expulsión de los vendedores del templo. Y Marcos tiene un relato de la expulsión de los vendedores del templo. ¿Por qué la liturgia, en lugar de poner el relato según Marcos, pone el relato según Juan? A mí me parece que hay algo específico que Juan agrega a este relato. Si nosotros miramos los relatos de los sinópticos de la expulsión de los vendedores del templo, nos vamos a dar cuenta que esos relatos apuntan más a una, como una catequesis sobre la purificación del templo, no convertir el templo de Dios, que es casa de oración, en una casa de comercio, ¿no? Por la situación que se daba en el templo de Jerusalén, no voy a entrar en eso. Pero Juan, ¿qué es lo que le agrega? Y que me parece que es lo que la liturgia quiere resaltar. No se queda simplemente en el relato de la expulsión de los vendedores del templo, sino que va un poco más allá. Fíjense en el relato cómo, después de decir que expulsa a los vendedores del templo, viene lo que no está en los sinópticos. Los judíos le preguntan a Jesús: ¿qué signo nos das para obrar así? Como diciendo, ¿con qué autoridad vos haces esto? Y Jesús dice que pueden destruir este templo y en 3 días lo va a levantar. Los judíos, pensando que se refiere a ese templo, en el lugar donde están. Pero Juan se encarga de decir, pero él se refería al templo de su cuerpo. Jesús se refería al templo de su cuerpo. Y acá me parece que está lo específico del relato de Juan. No solamente estamos hablando de una especie de purificación del templo de Jerusalén, sino que Jesús está proponiéndose él en su humanidad como el verdadero templo. ¿Por qué Jesús es templo?
¿Para qué nosotros usamos los templos? Generalmente usamos los templos como lugar de oración, pero sobre todo como lugar de encuentro con Dios. Para los cristianos, ¿qué mejor lugar de encuentro con Dios que la misma humanidad de Jesús? Para los cristianos, la fe no depende ya de lugares sagrados específicos para encontrarnos con Dios, sino que el verdadero templo, el lugar donde nos encontramos con el Señor, es la humanidad de Jesús. Por supuesto que los templos nos ayudan, nos predisponen por su belleza, por su funcionalidad, porque necesitamos lugares donde reunirnos, pero no son lo esencial de la espiritualidad cristiana. En la espiritualidad cristiana lo esencial es el encuentro con Jesús en su humanidad. Recuerdan que Juan, por ejemplo, continúa esta idea. ¿Se acuerdan el episodio del diálogo con la samaritana? Que está también en el Evangelio de Juan. Y en ese diálogo con la samaritana, Jesús le dice que llegará el tiempo en que ni ahí ni en Jerusalén se va a adorar a Dios, sino que se adorará en espíritu y en verdad. Bueno, un camino de fe que no lo rechaza, pero no depende de los templos, los templos físicos. Entonces me parece que es bueno recuperar esta idea después de un año donde por la pandemia nosotros hemos vivido templos cerrados. Para muchos fue un gran problema, y no digo que haya que volver a eso, no es una situación que deseemos ni nada. Pero digo, ¿por qué no nos hacemos preguntas? Como les decía al principio, hacernos preguntas y aprender también de esa situación. Cuando no tengo el templo material, no tengo acceso al templo material, ¿significa que no tengo más fe, que mi fe se perdió? No, porque el templo para los cristianos es Jesús. Y creo que en esta cuaresma tenemos que insistir en esto. Por un lado, encontrarnos con Dios en la humanidad de Jesús. Ver todo este proceso pascual como una apuesta de Dios por esta humanidad en Jesús. Nuestro Dios es un Dios que se hizo hombre. No olvidarnos nunca que nuestro Dios quiso hacerse uno de nosotros, y esto tiene que ser centro de nuestra espiritualidad. Encontrarnos con Dios en el templo que es la humanidad de Jesús. Esta humanidad de Jesús, donde lo vemos tocar al leproso, donde lo vemos abrazar a los niños, donde lo vemos recibir a todos, sentarse a la mesa con los pecadores, aunque lo acusen de glotón y de borracho. La humanidad de Jesús nos enseña un camino espiritual. Y ligado a esto, creo que no solo la humanidad de Jesús, sino que el hecho de que Dios se haya hecho hombre, nos tiene que invitar a apostar por la humanidad, por una humanidad nueva, por una humanidad que Dios todavía ve con capacidad de ser redimida. Miro en estos días el viaje de Francisco a Irak. Qué importante este viaje para el diálogo con las religiones, sobre todo con el Islam, pero qué importante para que las religiones nos sumemos en una apuesta por la humanidad. Las religiones no están para hacer la guerra, sino para hacer que la humanidad toda, aún en sus diferencias, en su pluralidad, podamos encontrar caminos de plenitud, de paz, de fraternidad. Que esta expulsión de los vendedores del templo nos ayude a apostar por lo humano. La humanidad de Jesús es el verdadero templo donde nos encontramos con Dios. Nuestra humanidad, la humanidad del que tenemos al lado, son los lugares donde Dios nos está esperando para vivir nuestro camino espiritual. Que el Señor nos bendiga con su palabra, nos ilumine y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena semana para todos.